Mateo capítulo 21, versículo 22 dice: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Esta es la promesa que antes de orar, orando y después de orar a Dios, debemos recordar. Jesucristo oró, enseñó a orar y dio esta promesa a los que oran. Dios quiere que cuando oremos seamos alguien seguro y con una fe firme, por lo que nos alienta y nos transmite confianza con su palabra. Todos oramos, pero este mensaje va dirigido a aquellos que acostumbran a orar por cosas que resultan en un imposible para el hombre, para la ciencia y para el mundo en que vivimos. Yo espero que tú seas uno de esos que quiere recibir cosas mediante la oración. Rápidamente leeré otro pasaje paralelo a este. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hablemos del poder de la fe en Dios y de cómo podemos recibir lo que pedimos, aunque parezca imposible. Y para comenzar, mencionaré algo que es muy importante saber. La oración es gobernada por la fe y esto debe ser así. Primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, porque para orar conforme a la voluntad de Dios y sus propósitos, se necesita fe que te permita creer que Dios tiene una buena voluntad y un buen propósito contigo. Tercero, porque la fe nos permite orar a Dios creyendo que le hay o que existe y que es galardonador de los que le buscan. Y cuarto, la fe es lo que nos permite orar en el nombre de Jesús. En otras palabras, solo la fe nos permite creer en Jesucristo como nuestro sustituto y como nuestro intercesor. Debemos tener gran confianza en Dios y pedirle creyendo. En Mateo capítulo 21, versículo 22 dice: Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. El tropiezo para muchos en este versículo es porque dice: y todo lo que pidiereis, pero no por ello debemos negar la promesa o quitarla de aquí. Si bien no es cierto que Dios actúa como garante de pedidos que puedan herirnos o que violen su propia naturaleza y voluntad, pero también es cierto que esta promesa hecha por el Señor está aquí para que oremos con libertad y seguridad por cualquier cosa que parezca imposible, pues el contexto viene describiendo un poderoso hecho que provocó el asombro de los discípulos, el cual el Señor aprovechó para lograr implantar en sus mentes lo posible de las cosas imposibles por medio de una oración hecha con fe. Marcos agrega que debemos pedir creyendo que lo recibiremos. La fe debe ser tal que cuando se pide, en nuestra mente debemos considerar lo pedido como algo de lo que tenemos certeza que recibiremos. Si oramos con fe, podremos mover montañas. El mover montañas era una expresión de los rabinos para describir las victorias sobre las dificultades aparentemente imposibles y no debemos tomarlo literal. Si oramos con fe, podemos dar gracias por el resultado aún antes de verlo, ya que la respuesta es segura por la promesa y dentro de la voluntad y propósito de Dios. Cuando escuchamos que orando con fe podemos mover montañas, de inmediato se nos viene al pensamiento de que esto es algo imposible, pero eso es exactamente lo que Cristo quería transmitirle a los discípulos, el poder de la oración hecha con fe por cosas imposibles sobre la base de la promesa de Dios en cuanto a la respuesta. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Al final de este texto dice: lo que diga le será hecho. Esto me obliga a hablar de la confesión de fe en este mensaje, y para ello consideraremos los siguientes 3 puntos. Primero,
La fe debe depositarse en Dios y no en la confesión en sí. La fe fluye solamente hacia Dios, ya que la respuesta fluye solamente de Él. El Todopoderoso es la fuente y la base de nuestra fe y nuestro ser. Debemos confesar la respuesta a nuestra oración, pero confiados en la promesa y en quien nos la hizo. Segundo, la confesión de fe no debe ser un medio que se emplea con astucia para conseguir una cosa en lo que hay cierto engaño o una trampa. Tampoco es una confesión meramente positiva, sino una expresión que brota de la convicción de nuestro corazón. La idea de que la confesión de fe es una fórmula para conseguir cosas de Dios no tiene base bíblica. Lo que Cristo nos enseña en los pasajes leídos es que la fe que hay en nuestros corazones ha de expresarse, lo cual la convierte en algo activo y eficaz que provoca resultados concretos. Tercero, las palabras de Jesús, todo lo que pidiereis, extiende este principio a todos los aspectos de nuestra vida, siendo las condiciones que nuestra fe esté puesta en Dios nuestro Padre que vive y en concordancia con su voluntad y palabra, y que nosotros creamos en nuestros corazones y no dudemos. Así, al decir al monte muévete, no será un ejercicio vano supersticioso, sino más bien una forma de invocar la promesa de la palabra creadora de Dios. Y para terminar, recuerda siempre, ningún obstáculo es capaz de estar en pie ante una fe firme en Dios. Al orar, recuerda su promesa, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Haz esta corta oración conmigo. Padre Santo que estás en los cielos, permíteme confiar en tu promesa, permíteme orar con fe, permíteme pedirte creyendo, permíteme confesar mi respuesta confiando en ti y permíteme orar por lo imposible y verlo realizado. En el nombre de Jesús, amén.